buenos días a todas, todes y todos. Bienvenidos a La Frívola, la sección del tablero de Canal Red en la que hablamos de moda, política, banalidades, gilipolleces y en general todas esas cosas que a los señoros no les parece que sean importantes. En realización me has sacado bailando al inicio de tu sesión, no lo puedo evitar al inicio de tu sección. Buenos días, Pau, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy en La Frívola? Hola, Laura. Pues mira, como aquí nos gusta hablar de lo profundamente políticas que son las frivolidades, hoy vamos a hablar de la frivolidad más reconocida como un instrumento de propaganda política, el Festival de Eurovisión. Uy, pero de Eurovisión todavía hay quienes se empeñan en decir que solo es un concurso de canciones, que de político no tiene nada. De hecho, desde la propia Unión Europea de Radiodifusión alegaban eso el otro día, cuando amenazaron con sancionar a Radio Televisión Española porque sus comentaristas habían hecho referencia al número de personas palestinas asesinadas desde el 7 de octubre. Ah, sí, la Unión Europea de Radiodifusión envió una carta en la que decían literalmente que prohibían las declaraciones políticas que puedan comprometer la neutralidad del concurso. Las cifras de víctimas, decían, no tienen cabida en un programa de entretenimiento apolítico cuyo lema, unidos por la música, encarna nuestro compromiso con la unidad. Pero bueno, a eso juegan un poco, ¿no? Y para eso sirve Eurovisión exactamente. Además, para actuar como una herramienta de soft power que construya imaginarios geopolíticos con potencial suficiente como para calar en toda la sociedad, en aquellas personas que estén activamente politizadas o no, que rehuyan de los tecnicismos de la geopolítica clásica o no, ya les importen una mierda las alianzas geopolíticas o no. Y eso se consigue eficazmente a través de una macrofiesta, ¿no? Porque ¿a quién no le gusta la fiesta? Eso es, con lentejuelas que deslumbren hasta el punto de impedirnos ver la realidad que tenemos delante de los ojos y con música tan alta y envolvente que nos impida escuchar el pensamiento crítico y que anule la posibilidad de hacernos preguntas llenando nuestras cabecitas de ruido. Porque además la música y la fiesta son alegría y unen a todo el mundo, como decía la OER, ¿verdad? Pues bueno, resulta que desde su mismísima creación el Festival de Eurovisión fue conceptualizado como algo político. De hecho, su origen se remite, atención, a la OTAN, a pesar de que desde el propio festival se hayan querido desvincular siempre, ¿no?, atribuyendo su creación a que Marcel Besançon, presidente de la OER, se inspiró teóricamente en el Festival de la Canción Italiana de San Remo. Pero en 2015 la propia OTAN desclasificó más de 20.000 documentos gracias a los que se descubrió que entre 1955 y 1956, coincidiendo justamente con la primera edición de la historia de Eurovisión en ese año, 1956, pues la OTAN estaba desarrollando la idea de crear un festival que funcionase como herramienta de propaganda para cohesionar al bloque occidental e influir también, ¿no?, sobre la opinión pública para que ésta fuera favorable a la OTAN. El Festival del Atlántico Norte, para el que se habían inspirado en otro celebrado en Francia llamado Les Nuits de l'Armée, que era una exhibición militar. En este caso, sin embargo, pues el propósito de la OTAN en alianza con la BBC era crear un festival menos explícito en ese sentido, que usase fórmulas pues más sutiles, literalmente. La BBC, por cierto, según estos documentos, dijo que este era exactamente el tipo de festival que buscaban incluir en la programación de la red Eurovisión, la red de distribución fundada en 1954 y que es parte de, sorpresa, la UER. Bueno, Pau, es que tú también eres muy especialita. La OTAN tampoco es un ente político, es una banda de superhéroes de Marvel. Es una ONG. En fin, dado todo este contexto inicial, yo hoy me quería meter pues en otro jardín específico relacionado con Eurovisión y su función propagandística, porque ¿a quién le sirve y le ha servido históricamente muy, pero que muy mucho el festival para hacerse un lavado de cara profundo y diseminar su propaganda ante la comunidad internacional? Esa me la sé, a Israel. ¡Bingo! A Israel. Lo vimos claramente este sábado cuando su actuación se colocó segunda en el resultado, mientras seguían dejando decenas de personas asesinadas en la Franja de Gaza y poco después pues Netanyahu también anunciaba su anexión, ¿no? Y con esos 12 puntos que se les dio desde España, gracias en gran parte a la campaña orquestada para promover el voto a favor de los sionistas desde distintas trincheras de la ultraderecha, desde las nuevas generaciones del PP hasta figuras de Vox como Juan Carlos Girauta. Así que bueno, empecemos por hablar de esta última actuación, si os parece. Como me imagino que no la habéis visto porque estamos de boicot, os la cuento yo. La representante de Israel era una chica de 24 años llamada Yuval Rafael, a la que eligieron porque había sobrevivido a los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023. Este fue pues la principal información, ¿no?, que se repitió sobre ella hasta la saciedad, con una evidente intención pues de suscitar empatía un poco amarillista, visceral y políticamente descontextualizada en Europa hacia esta chica de la que sabemos el nombre, que por cierto, según dijo en alguna entrevista, el miedo, ¿no?, que durante el 7 de octubre le había quitado también el miedo después a subirse a un escenario,
y que es también muy tímida. También le ponemos cara, voz, cuerpo, sueños, ilusiones, traumas, historia y de todo. Al contrario de lo que sucede con las vidas arrebatadas en Gaza, a las que por lo general los medios de comunicación europeos se limitan a ponerles simplemente un número. Efectivamente, bueno, pues Yuval Rafael cantó una canción llamada A New Day Will Rise, o sea, algo así como un nuevo día llegará o amanecerá, que en la letra dice, cito textualmente, aunque digas adiós nunca te irás, eres el arco iris de mi cielo, mis colores en el gris, un rayo en mi día, todos lloran, no llores solo, la oscuridad se desvanecerá, así pues con ese outfit y la puesta en escena, ¿no?, que también eran una representación pues dramática de todo esto. Rafael vestida completamente de negro, sumida en la oscuridad, subiendo por una escalera monumental hecha toda como de cristalitos pequeñitos, como si fuesen lágrimas o gotas de lluvia suspendidas en el cielo, invocando pues la aparición de ese arco iris, ¿no?, del que habla en su letra. Y en el videoclip pues sale ella vestida como si fuese pues una hippie con las mangas así como muy anchas, blancas, shorts vaqueros, un cinturón como setentero, acompañada de un montón de chavales y chavalas correteando y tumbándose y abrazándose en un prado verde, poniéndose margaritas en el pelo, pues bueno, como si estuvieran en Woodstock prácticamente. Qué pacifistas son los israelíes, ¿verdad? Ah, bueno, claro, es que se supone que quería evocar el Festival de Música del 7 de octubre, que recordemos cómo se ha utilizado hasta la saciedad para decirnos que todos los israelíes son muy hippies, happy flower, como si allí absolutamente toda la población no fuese militar, porque además así lo exige el gobierno. De hecho, la propia Rafael estuvo destinada hace años en varios checkpoints de Jerusalén, como contaban orgullosamente en un reportaje que le han hecho en The Times of Israel. Así que aprovecho para recordar que esos checkpoints israelíes son de los lugares donde históricamente más violencia cotidiana se ha ejercido contra miles de personas palestinas que todos los días pues tienen que hacer horas y horas de cola hacinadas para ir a trabajar, a riesgo de llegar tarde, ser despedidas, y donde los militares israelíes, como esta representante, pues les apalean, les agreden de múltiples formas, incluso sexualmente, y que sobre todo pues durante la segunda intifada sirvieron para infundir un terror profundo a la población. Jolín, con las margaritas, ¿eh? Las margaritas. Y no olvidemos también que la representante israelí del año pasado, Eden Golan, declaró estar muy emocionada porque después del Festival de Eurovisión por fin iba a poder hacer su servicio militar y servir a su país. De hecho, unos meses después de actuar le emitieron una exención por motivos médicos, así que no le quedó otro remedio que ofrecerse a colaborar con el ejército como voluntaria, la pobrecita. Y recordemos, bueno, que en su caso hasta la UR vio demasiado explícita la propaganda de su actuación y le hicieron cambiar varios versos de la canción que iba a cantar y hasta el título, que empezó siendo October Rain, en referencia al 7 de octubre, y terminó siendo Hurricane. Oye, y esto, pensando, poca casualidad me parece que últimamente estén tirando tanto de mujeres jóvenes y normativamente canónicas, delgadas, así como con una apariencia hasta vulnerable, poco agresiva, ¿no? Lo contrario de la imagen que tenemos de un soldado violento. Bueno, es que totalmente. Sobre todo en estos últimos años de boom como feminista mainstream en países europeos y Estados Unidos, a las mujeres Israel las ha utilizado mucho como una herramienta de propaganda en Eurovisión para hacer purple washing, ¿no? Por ejemplo, en 2023 llevaron a la estrella pop israelí Noa Kirel, que cantó una canción, Unicorn, pues que iba sobre ser mujer judía y estar empoderada en Israel. Y en 2018 llevaron a Neta, una mujer gorda, estéticamente como muy llamativa, como contradiciendo los mandatos de la gordofobia, cantando Toy, que decía que las mujeres pues no éramos el juguete de los hombres. En un país en el que, además de asesinar todos los días a miles de mujeres palestinas y niños y niñas palestinas, pues ni siquiera te puedes divorciar sin que lo apruebe un tribunal rabínico y sin contar con el permiso de tu marido, lo que a muchas mujeres también israelíes pues las condena a matrimonios horribles de los que nunca consiguen escapar porque ellos, sus maridos, se resisten. Y de pinkwashing para parecer súper occidentales, LGTBI friendly, también hay un poquito, ¿no? También hay un rato de esto. Por ejemplo, en la década de los 90, que empezaban a ponerse los derechos LGTBI en agenda, sobre todo en Estados Unidos hubo mucha movilización, así con productos culturales, pelis, series que empezaron a hablar y mostrar a personas LGTBI, ¿no? También en reacción a la Ley de Defensa del Matrimonio de 1996, que definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y que hacía que el gobierno estadounidense no reconociera los matrimonios homosexuales celebrados en los estados, ¿no? Pues también durante una década en la que, por otro lado, se estaba empezando a visibilizar muchísimo el SIDA, llegó la primera mujer lesbiana al Congreso, lo petó Ellen DeGeneres y, bueno, y Eurovisión también se popularizaba especialmente entre la comunidad LGTBI. Bueno, pues en 1998 Israel
que son los más modernos, pues va y manda a Eurovisión a una mujer trans, Dana Internacional, que es la que cantaba aquello de Viva la vida, viva Victoria, Afrodita. Os sonará, ¿no? Porque esto es como un hit que ha acabado normalizándose muchísimo. En un país, pues, donde, por cierto, también, aunque nos vendan que Tel Aviv es como el paraíso de las vacaciones de los hombres gays, pues hay muchísimo conservadurismo ortodoxo. De hecho, allí 2 personas homosexuales, por ejemplo, no pueden casarse, aunque se reconozcan los matrimonios realizados fuera del Estado. Y también hay muchísima violencia cotidiana contra las personas LGTBIQ+, y especialmente contra las personas LGTBIQ+, palestinas, a quienes agreden con especial virulencia por ambas cosas. Pero, Pau, ¿por qué participa Israel en Eurovisión si no es un país europeo, por cierto? Pues porque su propia inclusión fue una estrategia de propaganda política pro-sionista de cara a Europa para que pues, el proxy estadounidense en Oriente Medio nos cayera bien y lo sintiésemos también como uno de los nuestros, ¿no? Aquí en Europa. Su primera aparición fue en el año 1973 con la canción Hey Sam, que también hablaba de arcoíris y jardines, de una artista llamada Ilanit, una rubia, pero que muy rubia, con el pelo muy liso, que casualmente parecía casi más noruega o algo así que del Medio Oriente, vestida con un poncho de colores en plenos 70. Y el año de su inclusión en el festival y el contenido de la canción tampoco es casual. Justo después de las Olimpiadas de Múnich del 72, durante las que el grupo Septiembre Negro entró en las dependencias de los atletas israelíes y asesinaron a 2 de ellos y secuestraron a otros 9 con la intención de negociar un intercambio con 200 prisioneros palestinos que tenía en ese momento Israel. Pero Alemania Occidental intentó forzar un rescate sin negociación y al final los atletas fueron asesinados. Recordar que en los meses siguientes muchos integrantes de Septiembre Negro fueron a su vez asesinados extrajudicialmente, en lo que se cree que fue una de las operaciones del Mossad más sonadas, conocida como Cólera de Dios. Efectivamente, pero vamos, que lo de meterles en Eurovisión tenía como objetivo empezar a reescribir la historia, como si Israel no fuera una potencia colonial ocupante, sino un país casi europeo que solo quería cantar, cruel víctima de terroristas árabes racializados. Y de todo esto, a lo largo de las décadas, pues hay montones de ejemplos que no me da tiempo a contar. Pero bueno, como último dato que demuestra cómo Israel ha utilizado desde siempre, no ahora, desde siempre, Eurovisión como una herramienta de propaganda del colonialismo sionista, os diré que la primera vez que ganaron el festival, en 1978, con Izhar Cohen y los Alfa Beta, decidieron que en el 79 pues, iban a celebrar el festival en Jerusalén, ciudad ocupada por los sionistas, a finales de la década anterior, durante la Guerra de los 6 días, cuando la capital internacionalmente reconocida por recomendación de la ONU era Tel Aviv, y lo hicieron como una demostración definitiva de poder simbólico. Si la comunidad internacional no llevaba sus embajadas a Jerusalén, Israel iba a forzar a reunir a la comunidad internacional en Jerusalén. De todos modos, aprovechando que era solo para un festivalillo de música de nada, sin connotaciones políticas, y pues nada, pudieron hacerlo con total impunidad, como todo lo que hacen ahora.